bienvenido. ¿Sí? Ponle una sonrisa, bájate tanto el cubrebocas y sonríe. Ok, hoy vamos a hablar sobre la seguridad en Cristo. Yo creo que es un tema que para muchos cristianos es un tema muy normal o muy hablado ante nosotros, pero en pocos la llevamos a la práctica o muy pocas veces caminamos con esa seguridad en Cristo. Amén. Y bueno, vamos a decir qué significa seguridad. La palabra seguridad significa ausencia de peligro o riesgo, sensación de totalidad, de total confianza que se tiene en algo o en alguien. Y bueno, un ejemplo de seguridad que tenemos nosotros es cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud y por ende también tenemos economía. Eso nos da una cierta seguridad a nuestra vida, porque decimos, no, pues tengo trabajo, no me va a faltar nada, gracias, qué bueno que en esta pandemia tengo economía, no padezco de nada, y eso genera una seguridad en nosotros. Pero ¿qué pasa si perdemos alguna de estas cosas? ¿Qué pasa si el día de mañana nos quedamos sin trabajo? ¿Qué pasa si el día de mañana estamos enfermos? ¿Cuál es nuestra actitud ante eso? ¿Vives angustiado, titubeante, dudoso, sin dormir? Y quiero que analicen un momento dónde tú tienes tu confianza y dónde tienes tu seguridad. Si pueden acompañarme a leer 2 de Timoteo 1:12. Amén. Dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Timoteo nos está hablando que cuando tú conoces en quién has creído, eso genera una seguridad en tu vida. Cuando tú sabes que el Señor es el dueño de tu vida, tú vives seguro, vives firme. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, las inseguridades comienzan cuando dejo que mis emociones tomen control y no la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra verdad? La palabra de Dios. Y algo que les decía a varios de la iglesia, que nuestra verdad no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que estamos en medio de una pandemia. Nuestra realidad es que no hay economía. Nuestra realidad es que hay enfermedad. Pero nuestra verdad en Cristo Jesús es que tenemos vida eterna, que Él es nuestro Padre del oro y de la plata y que nada nos va a faltar. Entonces nuestra verdad no es nuestra realidad, no es nuestra verdad. Entonces, ¿en cuál creemos y en dónde tenemos nuestra confianza? ¿En nuestra realidad o en nuestra verdad? Entonces, ¿por qué vivimos angustiados? Porque vivimos temerosos, preocupados, cuando nuestra verdad es Cristo Jesús. Dice, no puedo estar seguro en Dios si no le conozco realmente. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Cristo es nuestro fundamento sólido, inamovible. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero ¿por qué dice que es la piedra angular? Aquí nos habla Pedro de que él ve a Cristo como la piedra angular. Ajá. Y resulta sumamente interesante. La piedra angular es aquella sobre la cual toda una edificación sería basada. La piedra angular no se alinea a nada, sino que todo se alinea conforme a ella. Ajá. La línea es la que hace que toda la construcción se alinee a la piedra angular, es la base. Entonces, algo que ahorita decía mi esposo, y es cierto, la pandemia alinea a Dios o Dios alinea la pandemia. Porque Cristo, y dice la palabra que la asemeja a esa piedra angular donde está puesta toda nuestra confianza, en esa piedra que es Cristo. Dice, entonces, ¿por qué vivimos atemorizados, inseguros y sin paz? Cuando la Escritura nos enseña que todo se alinea a Cristo. Una pandemia no mueve a Dios, Él mueve la pandemia. Y quiero compartir con ustedes un testimonio que fue reciente en este tiempo del pastor John MacArthur. ¿Quién conoce al pastor John MacArthur?
Es un pastor con una iglesia enorme, ¿verdad? Y hablaba que cuando las autoridades dijeron que se tenían que cerrar las iglesias, no nada más dijeron que las iglesias, dijeron que todo, ¿no? Bares, centros comerciales, cines. No fue una persecución a la iglesia, porque fue algo general del gobierno para todos. Entonces no fue una persecución y él cerró, tanto como nosotros también cerramos. Pero después, ¿qué pasó? En cuanto el gobierno dijo que podían abrir los bares, los centros comerciales, los cines, pero allá en Estados Unidos, bueno, ¿dónde está? ¿Sí, no? En California, él dijo que les dijeron que las iglesias no podían abrir, las iglesias iban a mantener cerradas. Y el pastor dijo que no, porque la iglesia era esencial y que si los bares, los centros comerciales, los cines iban a abrir, entonces que él también iba a abrir. Y se podría decir que se rebeló en contra del gobierno. Pero ¿qué pasó? Le pusieron una demanda, lo llevaron a juicio. ¿Pero qué creen? Ganó el juicio. ¿Por qué? Porque siempre Dios va a respaldar si tú eres fiel a su palabra. Dios dijo, claro, vamos a ser obedientes ante el gobierno cuando ellos nos digan que cerremos, pero si dejan abiertas cosas que no son de prioridad, esenciales, ¿por qué la iglesia la vamos a cerrar si la iglesia es esencial? Y aquí es donde verdaderamente damos testimonio de lo que hemos creído. A ver, una cosa es leer la palabra y tener un conocimiento de la palabra y otra cosa es llevar a práctica la palabra. ¿Tú conoces la palabra o vives la palabra? Quiero que me ayuden a leer Mateo 10, 29 al 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Amén. Aquí en el tiempo de Jesús, de Cristo, decía que los pajarillos eran el alimento, la carne que consumían los pobres. Se les vendían 2 pajarillos por 1 centavo. O sea, era de lo más, se podrá decir, pues sí, lo que menos costaba era lo más accesible para aquellos que no tenían dinero poder comer los pajarillos. Entonces aquí Cristo hace énfasis en que nosotros somos aún, ¿qué no somos nosotros mayores que los pajarillos? Y se dan cuenta que aquí para que Jesús diga que los pajarillos, de la carne que comían los pajarillos, ¿se imaginan cuánta importancia le daba Dios a los pajarillos? Estaba atento a los pajarillos. Entonces dice que Jesús dijo que ninguno de ellos caía a la tierra sin que lo supiera nuestro Padre. El uso que le da Jesús al verbo caer en este versículo va más allá de la muerte de un ave. El significado arameo es posarse sobre la tierra. En otras palabras, caer. Aquí indica que hasta el mismo sobresalto de un pequeño pajarillo tiene cuidado Cristo. Y nosotros valemos aún más que un pajarillo. Y se imaginan, si Dios tiene cuidado de los pajarillos, que son simples animalitos, ¿cuánto no va a tener cuidado de nosotros? Y después dice que aún tiene contados nuestros cabellos. Nos enseña que Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Dios, debes de entender algo, Dios no improvisa nada. ¿O tú crees que algo se sale de la voluntad de Dios? En la actualidad, ¿cuánta gente está en el hospital? Y muchos dicen, es que ahí la mataron, es que la internaron y ya la mataron. Pero hablábamos, ¿verdad? En la comunidad, todo se rige bajo la soberanía y la voluntad perfecta de Dios. Y yo le decía ayer a mi esposo, es que yo no me imagino así como que Dios volteado y decir, chin, ya me lo mataron. O sea, no. Dios no improvisa, y si en sus planes estaba que hasta el día de hoy llegara a tu vida, así va a ser. Hay un dicho, ¿no? Aunque te pongas, al que le toca, aunque se quite, y al que no le toca, aunque se ponga. Y es cierto, nada sorprende a Dios. La pandemia no vino a sacar a Dios de su conformidad. Igual conocemos a un pastor que él decía, tuvo su junta de líderes en la iglesia y los líderes le decían al pastor, vamos a tener que reducir los gastos de la iglesia por la pandemia. Y le dijo, no, porque yo no me voy a mover que la pandemia me gobierne. Yo me rijo y me gobierno por Dios. Entonces yo no voy
a bajar los gastos de la iglesia porque todo proviene de Dios. Y para testimonio de este pastor, le subieron los ingresos a su iglesia. No tuvo que reducir nada porque, como les digo, Dios te respalda y genera en nosotros una convicción. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Cuando le conoces. Cuando conoces en quién has creído, sabes hacia dónde vas, porque Dios te direcciona, Dios te da una capacidad que dice la palabra de Dios que para el hombre natural no percibe lo espiritual, pues para él es locura. Nosotros, ese es el testimonio que hemos compartido con cada uno de ustedes. Todos saben a qué se dedica mi esposo. Y hemos visto la mano de Dios obrando en cada momento. No nos ha faltado ni un día que comer, no nos ha faltado nada. Y creo que en este tiempo de pandemia es cuando más Dios nos ha bendecido. Y yo creo que muchos de ustedes pueden decir lo mismo, que en este tiempo es cuando mejor han comido, cuando han salido de paseo, cuando han descansado. Dice la palabra de Dios que todas las cosas les vienen para bien a todos los que hemos creído en Cristo. Dice algunas cosas, no, Él dice todas las cosas nos ayudan para bien. Aún que muchos se quedaron sin trabajo, Dios en su soberanía sabe por qué. Sabe por qué era necesario. Amén. Dice, el hubiera no existe. La gente que ha partido es porque ya estaba en los planes de Dios. La inseguridad te paraliza. Y algo que yo estaba leyendo es, dime por qué. Si uno sabe nadar, flota sin moverse, y cuando uno no sabe nadar, se hunde. ¿Alguna vez has pensado esto? Cuando tú sabes nadar, aunque no te muevas, flotas. Pero cuando no sabes nadar, te hundes. Y algo que decía aquí era que porque el miedo pesa. Ajá. Y hablando de hundirse, veamos qué dice Mateo 14, del 26 al 32. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Jesús se les aparece en medio del mar, en medio de la nada, ahí se les apareció Jesús y sus discípulos se asustaron. Dijeron, un fantasma, pero no, les dijo Jesús, tranquilo, soy yo. Pedro dijo, llévame hasta donde tú estás. Yo creo que Pedro sí tenía fe, porque si no, no hubiera pedido eso, ¿no? Eso sí, ninguno de los demás discípulos pidió lo mismo más que él. Pero ¿por qué creen que Pedro, cuando en una parte empezó a caminar y caminó sobre el mar, pero después dice la palabra que se empezó a hundir? ¿Ustedes por qué creen que Pedro empezó a hundirse? Porque dudó. Yo algo que me imaginaba ahí es porque Pedro dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tempestad. Y eso hizo que el miedo lo hundiera. Y así somos nosotros. Dejamos de ver a Cristo y empezamos a ver nuestro alrededor. Vemos que no hay trabajo, vemos que cada vez hay más contagios, vemos que hay menos economía y no estamos viendo a Cristo. Nuestra vida se debe centrar en no quitar la mirada de Jesús. Porque si Él te dijo, yo estoy aquí ven, tenemos la seguridad de que vamos a dar pasos firmes y que Dios estará de aquel lado esperándonos. Pero volteamos nuestra mirada de Cristo y volteamos a ver la tempestad. Dice, así muchas veces hablamos de más, decimos, Señor, yo haré, yo creo, yo confío, yo voy hasta el fin del mundo. Pero cuando volteamos a ver la tormenta, nos damos cuenta que realmente no le creemos tanto como creíamos.
Dios permite que pasemos por las tormentas para mostrarnos a nosotros mismos qué hay en nuestro corazón. Pedro, cuando dijo, no, yo puedo, llámame y yo voy hasta donde tú estás. Y Pedro bajó de la barca y creyó que él iba a llegar hasta donde estaba Jesús, pero se dio cuenta que no pudo. Se dio cuenta, y así somos algunos de nosotros. Decimos, Señor, si tú me das, yo te voy a servir. Señor, si tú me bendices, no, ahora que ya me des una casa, ya no voy a tener pretexto para buscarte. Ahora que ya me des este trabajo, ahora que restaures mi matrimonio. ¿Y sabes por qué Dios a veces no contesta esas oraciones? No es porque Él no pueda, sino porque Él permite estas circunstancias para que nosotros nos demos cuenta que hay en nuestro corazón. Porque nosotros mismos, dice su palabra, que nos engañamos a nosotros mismos. Porque decimos que le creemos, pero nuestra fe se activa cuando vienen las circunstancias difíciles. Si tú hoy, el día de hoy dices, el por qué no he conseguido un trabajo mejor, el por qué mi matrimonio no se ha restaurado, el por qué Dios permitió esta circunstancia en mi vida, es porque Dios está trabajando contigo, no con tu circunstancia. Yo publicaba en estos días, lo que Dios está haciendo en nosotros es más importante que lo que le pidamos que Él haga por nosotros. Ok, dice, cuando Dios quiere que camines por las aguas, Él mismo desata la tormenta. No hay nada que esté fuera de los planes de Dios. Si tú hoy estás pasando una situación difícil es porque Dios lo ha permitido. Hace tiempo Dios me despertaba en la madrugada y me ponía a leer Job. Y a mí la verdad no me gusta leer Job porque está bien largo y está medio pesado. Entonces yo decía, Dios, ¿por qué estoy leyendo Job? Pero Dios me mostraba después con el tiempo el por qué ha permitido la pandemia. ¿Tú crees que esto es más poderoso que Dios? Cuando dice la palabra en las escrituras, en el libro de Job, Dios le dijo a Satanás, ¿ya viste a mi siervo Job, que me ama, que me honra? ¿Y qué le dijo Satanás? Es que no, porque tiene todo, porque tú le has dado riquezas, le has dado salud, pero a ver, quítale su economía y quítale su familia. ¿Y qué dijo Dios? Ok, ve y haz como tú quieras con él. A veces Dios permite que en este momento se muevan circunstancias difíciles para ver qué hay en nuestro corazón. Hace tiempo, hace un año, las iglesias estaban llenas, mucha gente buscaba de Dios, pero realmente no eran hijos de Dios. ¿Cuánta gente ahorita, hijos de Dios, no viene a la iglesia por miedo? Cuando nuestra vida no depende de una pandemia, es como le digo a mi esposo, sí, no vamos a ser negligentes, tampoco nos vamos a meter a un hospital y, ay, sí, Dios me cubre, no, uno se cuida, porque es nuestro deber cuidarnos, pero no depende nuestra vida de una enfermedad. Nosotros sí nos ponemos suéter, nos abrigamos, no tomamos frío, nos cuidamos. En todo momento de nuestra vida nos vamos a cuidar. No consumimos tanta azúcar, si podemos conseguir diabetes, nos cuidamos, no vamos a ser negligentes. Pero entonces no vamos a vivir una vida en temor. ¿Por qué? Porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. ¿Y quién es el verdadero amor? Cristo. Y eso es lo que hoy quiero que entendamos cada uno de nosotros. ¿Dónde está puesta nuestra seguridad? ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Muchos saben, he atravesado unos momentos de enfermedad en los cuales me he abatido todavía el día de anoche. Cuando estaba repasando el tema, me empecé a sentir muy mal, se me subió la presión a 177/100. La tenía muy alta, literal, los ojos, sentía que se me salían. Y en un momento me puse a llorar, ¿no? Y le dije a mi esposo, es que ya no puedo sentirme así, sentirme tan mal, ¿por qué? Pero al final yo entendí que Dios está trabajando conmigo y Dios aún quiere más de mí. Y yo tuve que entregarle mi vida a Cristo y saber que mi vida no depende de una enfermedad y que yo va a estar esa enfermedad en mí hasta que yo le dé permiso de estar ahí. Porque Dios no va a quitar algo de tu vida hasta que no pases la prueba. Dice una canción, ¿no? Volví a caer y con la misma piedra. Porque a veces digo, otra vez estoy pasando la misma circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendas algo nuevo. Y algo me decía mi esposo en la semana, esta prueba no la quisiste pasar y al final no la pasaste con tal persona, pero con otra persona la vas a tener que pasar.
porque Dios está trabajando contigo. Amén. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Hoy es un tiempo de conocer verdaderamente a Cristo y depositar todo miedo y dejar que Él sea el que nos dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún con pandemia, aún sin economía, aún con problemas, pero confiados, porque el Dios que sostiene el universo en su mano también me sostendrá. ¿Y cuántos pueden decir amén a esta palabra? Después de la tormenta viene la calma. Pero hoy Jesús nos dice, en medio de la tormenta, yo soy tu calma. Amén. Hoy no importa qué circunstancia estés viviendo el día de hoy, qué miedo estés pasando. Hoy Dios te viene a asegurar y a prometer que Él es nuestra paz, Él es nuestra calma, Él es nuestra salida. Él es el que nos llena, el que nos sustenta, el que nos abraza, el que nos ama. Y yo he podido entender que no hay un amor más grande que el amor de Cristo hacia nosotros. A veces vivía un cristianismo donde yo creía ser aceptada por Dios. Yo quería hacer méritos para que Dios me amara más. Pero hoy yo he entendido que Dios me amó desde un principio sin que yo hiciera nada. Pero hoy es tiempo de caminar como verdaderamente hijos de Dios y tener un compromiso. Y hace poco decía, ¿qué hablamos a nuestro alrededor? ¿Lo que dicen las noticias o hablamos lo que dice la palabra? Hoy creemos en lo que verdaderamente dice la palabra. Hoy si la palabra dice, escrito está, que Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. ¿Y cuántos pueden creer a esa palabra? Yo la creo a mi vida, porque hasta el día de hoy en mi casa no ha faltado el alimento, no ha faltado el vestir, el calzar, y siempre nos ha dado el Señor aún más de lo que nosotros merecemos. Yo ponía un ejemplo en el discipulado, un ejemplo de que decía, Joshua va a la cárcel y también, ¿quién más? Hermano Miguel va a la cárcel, ¿no? Un decir, quebrantamos. Ajá. Y Joshua, por el delito que cometió, tu fianza es de 300 pesos. Ya, tú das 300 pesos y puedes salir. Y el hermano Miguel, no, hijo, le hizo, no, ni les cuento qué hizo. Y su deuda es de 10 millones de pesos. ¿Usted podría pagar esa deuda? ¿De 10 millones de pesos? Ya está perdido entonces, ¿no? Porque ya... Pero dice la palabra de Dios en la Escritura, al que mucho se le perdona, ese mucho más ama. Porque entonces viene una persona que usted no conoce y que le dice, Miguel, Joshua, ya pagué tu deuda, Joshua, eres libre. Y tú puedes decir, yo también le iba a pagar. Y te vas. Y te puede decir, Miguel, te amo tanto que hoy pago tu deuda y eres libre. Wow, o sea, yo cada vez que me imagino esa escena de decirle, oh Señor, gracias porque tú me has amado a mí. Gracias porque yo debí de haber muerto en esa cruz. Y perdónenme porque siempre lloro. Pero cuando tú entiendes lo que Jesús hizo en esa cruz, tú entiendes que no merecíamos nada, que Dios es mayor que todos. Aun cuando muchos nos han señalado, cuando muchos te han vituperado, no se compara a lo que Jesús murió a lo que Jesús padeció en la cruz. Y algo que hemos aprendido, cuando Jesús, y algo que explicaba el maestro de hace 8 días, cuando Jesús estaba en el monte del Getsemaní y le decía, Señor, si has de mí pasar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el maestro decía, ¿tú crees que Jesús le tenía miedo a unos clavos? ¿Que Jesús le tenía miedo a ser crucificado? Habla sobre la copa. Decías de mí pasar esta copa. ¿Y qué representa la copa para Jesús? Representaba la ira de Dios. Todo lo que tenía que ser para nosotros, que nos iba a consumir, que nos iba a destruir, Jesús la tuvo ahí. Y hoy solamente nos ha pedido que confiemos en Él, que le creamos. Allá afuera todos creen en Dios. Tú le preguntas a cualquiera y todos creen en Dios, pero pocos somos los que le creemos a Dios. Y hoy es un tiempo de verdaderamente predicar lo que hemos aprendido en este tiempo, de poner en práctica lo que Dios ha establecido en su palabra.
La Biblia es un círculo, nuestra vida es un círculo. Dice la palabra que no hay nada nuevo bajo el sol, que no hay nada, todo lo que ya es, ya había sido antes. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Caían, Dios les daba un nuevo pacto, Dios los levantaba y volvían a caer. ¿Cuánto tiempo tardó el pueblo de Israel en el desierto? ¿Y en cuánto tiempo tenían que haber pasado? En 40 días. ¿Se convirtieron en qué? En 40 años. Dios no sé qué promesa te ha dado para tu vida. Puede ser tu familia, tu casa, un trabajo. ¿Cuánto tiempo quieres tardar tú para llegar a esa promesa? ¿40 días o 40 años? Pero ¿sabes qué es lo grandioso de Dios? Lo maravilloso, que aún te tardes 40 años, Dios te va a mandar las columnas de fuego y las nubes en el día. A pesar de que por nuestra necedad queremos seguir viviendo una vida desordenada, aún Dios en su misericordia nos va a proveer lo necesario. Porque así pasó con el pueblo de Israel. Dios les dijo, en 40 días van a llegar a la tierra prometida donde fluye leche y miel. Sí llegaron, tal vez no ellos, llegaron sus generaciones. Pero aún, dice, imagínense, mandaba el maná del cielo y el maná les sabía a lo que ellos querían. Si a ti te gusta el pollo rostizado, te iba a saber el maná a pollo rostizado. Si te gustan las carnitas, ¿se imaginan? O sea, Dios te dice, ok, tárdense por su desobediencia, pero aún así yo te voy a seguir bendiciendo. Porque sabes algo, Dios no es como nosotros. Que nosotros, si la persona que decimos no nos obedece, no nos ama, ya no le damos lo que le prometimos, pero Dios no es así. Dios nos sigue bendiciendo en gran manera. Amén. Entonces, ¿cuánto tiempo quieres tardar tú para llegar a tu tierra prometida? ¿Poco tiempo? ¿O pasar toda tu vida repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo? Hoy es tiempo de que reconozcas que necesitamos de Dios. Yo cada día más me he dado cuenta que mientras más le busco, más necesito de Él. Y cada día aprendemos cada día más de Él. Y el lunes en la comunidad yo escuchaba a la hermana Guadalupe y es cierto, ella nos daba el testimonio de un pastor, ¿verdad? Que cuando van a comer los pastores a un restaurante, todos los pastores a la hora de pagar se paran, ¿verdad? Se paran y híjole, nada más se queda un pastor y él siempre es el que paga la cuenta. Y que el pastor le decía, muchos dicen que yo soy tonto porque siempre pago, siempre me quedo con la cuenta, mas no saben que los tontos son ellos, porque la bendición de Dios es para mí. Y he entendido eso. A veces, muchas veces hacemos las cosas y como seres humanos nos dolemos el decir, Dios, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero yo he entendido que no soy tonto por hacer lo que Dios me ha mandado. Soy sabio y lo hemos visto en los proverbios que estamos viendo en las comunidades, que la sabiduría de Dios trae bendición a tu vida. No sé qué Dios que te ha mandado a hacer, pero así como les explicaba ahorita, al que mucho se le perdona, ese mucho más ama. Y cuando tú sabes cuánto Dios te ha perdonado, es lo mucho que tú le vas a amar. Tal vez muchas veces se nos hace pesado muchas cosas, pero hoy analiza cuánto Dios ha hecho por tu vida, cuánto Dios ha hecho por nuestros hijos, por la gente que nos rodea. Y aún la bendición, dice la palabra, que aún la bendición que tenemos a nosotros llega a la gente que nos rodea. No sé a cuánto les ha pasado que llegan a un puesto de tacos y enseguida se llena ese puesto de tacos. O van a la tiendita y ya cuando en lo que ustedes están escogiendo ya se llenó la tienda. Porque ustedes somos nosotros bendición aún a la gente que nos rodea. Hoy creemos en un Dios que fue crucificado y ahí se quedó. Hoy creemos en un Dios que fue crucificado y que resucitó y que vive y reina. Y que hoy está en medio de cada uno de nosotros diciéndonos, yo te amo, yo estoy contigo y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Porque yo cumplo mis palabras. Hoy es tiempo de dejar todo miedo, todo temor.